Hola, nos encontramos haciendo la caracterización fotoelectroquímica de las películas de sulfuro de zinc impurificadas con cromo, que son estas. Como mostrábamos en el video anterior, este es el montaje en el que tenemos la lámpara de cuarzo, que es con la que vamos a hacer la irradiación ultravioleta. Aquí tenemos los electrodos de referencia y el contraelectrodo, y la muestra se fija aquí como electrodo de trabajo. Entonces aquí hay una gradación que permite que el electrolito, que es el sulfato de sodio, esté en contacto con la muestra. Entonces lo que vamos a hacer es probar las propiedades electroquímicas de este material. Aquí tenemos, como decíamos antes, el potenciostato galvanostato de la marca Ibium, y aquí tenemos el software. Entonces lo primero que nos interesa es encontrar cuáles son los picos de oxidación y de reducción característicos de este material. Entonces aquí tenemos las técnicas, tenemos la voltametría cíclica, que consiste en hacer un barrido de potencial desde un punto inicial hasta un punto intermedio y regresar a un punto final. Aquí se le indica la velocidad de barrido, que es de 50 milivolts por segundo. Se escoge esta velocidad para no modificar demasiado la superficie cuando se hace el barrido. Entonces aquí tenemos un primer barrido. Bueno, vamos a hacer otro para ilustrarlo. Vamos a poner de menos 1200 milivoltios, que es un potencial en el que el material no está oxidado. Entonces es un material en el que es un potencial, perdón, en el que el material está estable, y vamos a ir incrementando este valor de aquí, de menos 0.7, vamos a irlo subiendo de 100 en 100 milivoltios hasta acercarnos a este valor, que es el potencial de circuito abierto, menos 0.17, 18 voltios. Este potencial de circuito abierto es el potencial de equilibrio que se establece cuando no se aplica ninguna corriente, ningún potencial al sistema. Es el potencial de equilibrio entre la muestra y el electrolito. Entonces, como decíamos, vamos a incrementar este potencial acercándonos aquí, ya que este potencial nos indica dónde puede estar el primer proceso de oxidación del material, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que vaya de menos punto, a ver, ya hicimos el de 0.7, ya vamos a ponerlo a menos 0.6, ok, y vamos a ver el proceso. Entonces aquí lo que hacemos es un barrido de potencial. Vamos a ir viendo cómo se incrementa la corriente, fijándonos que estamos debajo de cero, ¿sí? Estamos hablando de corrientes negativas que indican que tenemos un proceso, tenemos una carga, digamos, negativa. No hemos empezado a oxidar el material, ¿sí? Estamos debajo del rango de oxidación del material, ¿sí? Aquí, como vemos, la corriente sigue siendo negativa, sigue estando debajo de cero, ¿sí? Y como vemos, la corriente va y regresa por el mismo lugar, lo cual quiere decir que no estamos alterando el material, no está ocurriendo ningún proceso de transferencia de carga que pueda llevar a una oxidación. Entonces vamos a pasar a menos 0.5. Perdón, aquí pusimos mal esto, a menos 0.5. Aquí podríamos ver, por ejemplo, los procesos anteriores. Podríamos ver justo el anterior y ver cómo va progresando la corriente. Miren, aquí va, cómo va progresando la corriente conforme vamos haciendo el barrido. Ok, va a menos 0.5. Lo que podemos hacer ahorita, bueno, vamos a pasar después a 0.4, a menos 0.4, recordemos, no positivo sino negativo. Y nuevamente aquí tenemos los voltamogramas acumulativos, que nos muestran. Voy a hacer un zoom aquí. Ok, sí, aquí vemos que ya nos estamos acercando a la corriente cero, a la corriente positiva después, y eso significa que estamos atrayendo. Cuando aplicamos un potencial positivo, lo que estamos haciendo es retirar electrones de la superficie del material, ¿sí? Estamos llevando los materiales fuera de la superficie, los electrones, perdón, fuera de la superficie del material. Va a llegar un punto en que
lleguemos a un potencial en el que retiremos tantos electrones que la superficie del material se va a oxidar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a menos punto 3, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa saber es a qué potencial ocurre ese cambio, y eso lo hacemos haciendo estos barridos. También es importante, ahorita vamos a ver cómo ya tenemos una cierta corriente positiva. Vamos a hacerle aquí zoom. Pero eso nos indica que algunos de los iones aquí está, tenemos ya una corriente ligeramente positiva. Fíjense, aquí está el 0, aquí está, pero fíjense que sigue yendo y viniendo por el mismo camino la corriente. Esto nos indica que esta corriente positiva se debe a algunos iones que se están absorbiendo en la superficie, pero todavía no ocasionan una reacción química que sea irreversible. O sea, todavía no se forma ninguna sustancia nueva en la superficie del electrodo. Entonces ahorita vamos a pasar a menos punto 2. Ya nos estamos acercando al valor que habíamos visto de menos punto 15, que es el potencial de circuito abierto. Entonces, ya estando cerca de ese potencial, deberíamos de poder observar si hay el inicio de un proceso de oxidación, ¿sí? O seguimos teniendo un proceso de absorción. Otra vez vemos a menos punto 2, vemos que la corriente sube y baja, o sea, seguimos teniendo absorción de material en la superficie. Y esto depende del material, por supuesto, depende de la capacidad del material para oxidarse o para reducirse en el medio en el que estamos trabajando. Aquí estamos trabajando con sulfato de sodio y las películas son de sulfuro de zinc dopadas con cromo. Esta en particular es la película prístina, o sea, es la película que no tiene cromo dopante. Entonces, en el caso de las películas que tenían cromo, se observaba que aparecía un pico de oxidación aproximadamente a este potencial, a menos 0.1 voltios. Podríamos ver si abrimos uno aquí para verlo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, si mostramos uno para ilustrar cómo se debería de ver ese pico de oxidación. Aquí está, ¿ven? Aquí tenemos un pico de oxidación en la película de cromo, ¿sí? Si vieron, aquí la corriente fue subiendo hasta formarse este pico de oxidación, y después, cuando se regresó este pico de oxidación, así pasamos a tener un pico de reducción, que es cuando el material debería de volver a su estado original. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo de este material es que una vez que el material se oxida, ya no se reduce completamente, ¿sí? Entonces es una oxidación irreversible. Entonces ahora vamos a pasar a 0. Les digo, esta película anterior tenía cromo, esta que tenemos ahora no. Vamos a ver si ahora que vayamos a 0 voltios observamos algún pico aquí, y eso también nos va a permitir saber si este pico de oxidación que vimos en la película que tiene cromo se debe al cromo o es una oxidación del propio material. Entonces aquí vemos, aquí estamos pasando ya por el 0 y seguimos viendo que no hay un incremento en la corriente, ¿sí? Entonces lo que hubiéramos debido esperar es que la corriente empezara a subir por esta rampa hasta formar el pico, pero no vemos nada. Aquí vimos que regresa por el mismo lugar, lo cual nos indica que seguimos sin tener oxidación en esta película que solo tiene sulfuro de zinc. Ahorita que termine vamos a hacerlo ya aquí a punto 1, ¿sí? Y vamos a seguir hacia adelante. Y entonces que no aparezca ningún pico en la película de sulfuro de zinc sin cromo nos indica que esto es el cromo que tiene incorporada la película, que es una de las cosas que buscábamos en estas muestras, entender que había cromo incorporado en el material y que eso formaba un estado electrónico intermedio entre el ancho de banda prohibida del sulfuro de zinc, ¿sí? Entonces ahorita ya pasamos, fíjense, aquí está, ya pasamos por el punto en donde en la de sulfuro de zinc, en la de cromo se formaba un pico, aquí no se formó, ¿ok? Y entonces, bueno, en este experimento vamos a continuar haciendo esto hasta 0.5 voltios,
Ahorita estamos en 0.1, vamos a llegar hasta 0.5, porque ya más allá de eso ya es el potencial en el que empieza a haber descomposición del agua y por lo tanto pues ya no tiene sentido continuar, porque el material ya se daña, ¿no? Entonces, una vez que terminemos de hacer esas voltametrías hasta 0.5 voltios, vamos a hacer otro procedimiento que vamos a detallar ahorita en un siguiente video, que sería la caracterización por espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces, cuando termine este video, pues comenzaremos mostrando el último voltamograma y explicaremos la impedancia electroquímica. Muchas gracias y bueno, estamos aquí en el laboratorio de películas delgadas y sensores de la Universidad Marista a cargo del doctor Javier Espinosa Faller, que es colaborador nuestro del grupo GESMAT en Cicatal Altamira.